Seguimos con el otro no fermentador. Bien, nos queda en estos 50 minutos, 45 minutos, ver Acinetobacter. Acinetobacter es un germen muy complejo. Digamos, las buenas noticias, malas noticias, es que es multiresistente. Por lo tanto, esa es la mala noticia para los pacientes. La buena noticia para nosotros es que tenemos poco por hacer, porque ya los mecanismos son tan arraigados y tan endémicos que no tiene mucho sentido ponerse a jugar. Simplemente hacer una buena prueba de sensibilidad es lo recomendado. Pero les vamos a dar algunas herramientas para que entiendan un poquito el conocimiento. Cuando surge el nombre de Acinetobacter, en realidad se lo designa de esta forma porque era una bacteria inmóvil, ¿no? Aquineto, no se movía. Sin embargo, algunas genosmoespecies, cuando se los pone en un agar blando, pueden mover, pueden caminar. En realidad habría que cambiarle el nombre y ponerle Kinetobacter, Cinetobacter, pero ya no lo van a hacer. Entonces tengan presente que algunas bacterias pueden ser móviles en determinados medios particulares, no es que ustedes van a ver la movilidad en el microscopio. Es una familia, es el género, está compuesto a la fecha por 62 genomoespecies. Se habla de genomoespecies y no de especies porque muchas veces la diferenciación fenotípica es compleja. Necesitan millones de fuentes de carbono y esperar 40 días o más para ver si la diferencia entre las distintas especies. Por lo tanto, se las reconoce más que nada por hibridación de DNA. La más conocida para todos nosotros, que es el Baumani, en realidad es un grupo, el grupo Baumani, que incluye 5 genomoespecies. Dentro de ellas el Baumani o la genomoespecie 2 es la más conocida, pero comparte con otros genomoespecies el grupo. Por lo tanto, cuando ustedes informan a Acinetobacter baumani tan libres de cuerpo, en realidad están informando a lo mejor un Acinetobacter piti, un nosocomialis, un Claus 13 TU, a lo mejor está pasando eso. Los que tienen Malditov sí pueden discriminar cada una de estas genosmoespecies más frecuentes. Había problemas con el nosocomialis, con el Malditov, pero ya se incorporaron a las bases de datos y se pueden diferenciar de manera más simple. No vamos a hablar de las 62 genomoespecies, vamos a hablar del Baumani, que es el más conocido. El Baumani tiene múltiples mecanismos de resistencia, por eso lo ven tan R. Es sumamente impermeable, es 99 veces más impermeable que la Pseudomonas, que era 99 veces más impermeable que el coli. Son bacterias donde penetra muy poco, se dan las dos cosas, tiene un bajo número de porinas y los poros, el tamaño de los poros de las porinas son realmente muy chicos, se excluyen por volumen un montón de sustratos. Sobre esto se agrega bombas de flujo, tienen varias bombas de flujo, prácticamente son para jugar al Scrabble, porque tienen esos nombres que si no recuerdan las de Pseudomonas, las bombas de flujo de Acinetobacter son más complejas, pero lo más importante es que tiene varias familias distintas de bombas de flujo, no solo esa que veíamos en Pseudomonas de 3 componentes, sino que también tienen otros sistemas de bomba de flujo presentes. Y se suman betalactamasas de espectro extendido, o con potencialidad de extender su espectro. Tiene una cefalosporinasa, como el Enterobacter y como la Pseudomonas, pero que se llama en el Acinetobacter ADC, y Acinetobacter derivada cefalosporinasa. Tiene un sistema de regulación completamente distinto, es decir, no está regulada, no se expresa. Ya vamos a ver cómo hace el acineto para arreglarse y lograr que esta betalactamasa, que no tiene prácticamente promotores para que se pueda expresar, adquiera características relevantes. Y tiene el Baumani en particular una oxacilinasa cromosómica, que se la denomina 51 o 69, y hay un montón de alelos que han sido derivados de estas betalactamasas.
producto de la evolución de estos genes, ya que se portan en el cromosoma, van mutando a medida que pasa el tiempo. Esa es la situación de Acinetobacter. Lo más importante de Acinetobacter, seguramente con Alejandro van a ver algo de esto, es el rol que cumplen determinados elementos genéticos móviles, que son secuencias de inserción. Este es el gen de la cefalosporinasa cromosómica, de la DC. Tiene un promotor muy débil, pero puede lograr la expresión fuerte, es decir, pasar de no expresarse a hiperproducirse, de nada a todo. Cuando adquiere una secuencia de inserción, estos van saltando por el genoma, y cuando esta secuencia de inserción se pone río arriba del gen de la cefalosporinasa, le provee de un promotor fuerte. De esta forma puede leerse esta información, entonces adquiere el Acinetobacter capacidad de expresar su beta-lactamasa cromosómica del tipo AMC. ¿Qué se genera? Resistencia a ceftazidima, resistencia a céfalos de tercera. Es un poco la vitamina, el nutriente de los genes de Acinetobacter. La mayoría no tienen expresión o tienen promotores débiles. Lo mismo pasa con la beta-lactamasa de tipo OXA51. Es una imipenemasa muy débil, que no se expresa, pero si aparece una secuencia de inserción por estas cuestiones de la movilidad de estos elementos, que se inserta arriba del gen de la OXA51, le provee un promotor fuerte y de vuelta en la beta-lactamasa pasa de nada a todo y aparece resistencia al imipenem. Por lo tanto, estos sistemas están regulando, modificando la expresión de los genes. No es que vamos a ver achatamiento, no vamos a ver inducción. Pasamos de nada a todo, porque son genes que no se expresan a genes que se expresan completamente por la presencia de una secuencia de inserción. Olvídense del AMR, el AMD y todo eso que vieron en el Enterobacter. O se expresa o no se expresa, o es sensible o resistente. Si ven un Acinetobacter sensible a ceftazidima, primero festejen, porque por lo menos acá en Argentina es muy frecuente, estamos más del 90% de resistencia a cefta, y lo segundo que piensen es que zafó ese gen de tener una secuencia de inserción que lo esté expresando. Pero esta secuencia de inserción, lo van a ver seguramente en la charla de Alejandro, son movilizadores de estos genes, y los van diseminando de una bacteria a otra. Inclusive estos genes que son cromosómicos son capaces de secuestrarlos y meterlos en plásmidos y que se empiecen a diseminar. Es así como la mayoría de los Acinetobacter tienen una OXA cromosómica que luego han aparecido en otras especies a través de la movilización de secuencias de inserción. Con respecto a la resistencia natural, varía según la genomoespecie. Por ejemplo, el complejo Baumani, que es el más importante, es resistente a trimetroprima, clorán, fosfo, eritro, céfalos de primera. La comparte esta resistencia natural con el Acinetobacter ruofi. El Hemolyticus es el único de las genomoespecies conocidas y de impacto clínico que tiene resistencia natural a la amicacina. Todo el complex Baumani acompaña la resistencia natural a cefota, astronam, cefoxitina, ertapenem. Y como les dije antes, todas las Acinetobacter son potencialmente capaces de generar resistencia a los carbapenemes por estas oxas cromosómicas que tienen. Dependerá si son capaces de adquirir una secuencia de inserción. Por el momento solo hay 2 de las 62 genomoespecies que no se les detectó oxacilinasa cromosómica, pero no son clínicamente relevantes, son ambientales. Todas las que tienen impacto en salud humana tienen todas una oxacilinasa cromosómica. Cambia el número en función de la especie del Acinetobacter. Para el Baumani la más conocida es la 51 y 69, pero puede haber 95 alelos distintos, por lo tanto pueden encontrar en la literatura otros números de OXA. Lo importante que tienen que saber es que tienen mecanismos propios el Acinetobacter para hacerse resistente a los carbapenemes. Van a necesitar sí o sí de la expresión de
que les da las secuencias de inserción. Con respecto a las bombas de flujo, simplemente un comentario a nivel anecdótico, no lo tienen que saber. Recuerden que son los que succionan esta media lenta, la aspiradora, son los que succionan los sustratos, y simplemente para que vean que muchas de estas bombas de flujo en Acinetobacter han sido adquiridas, pero generan luego, al ser tan necesarias, permanecen residentes en los genomas, se insertan a nivel cromosómico y son pasadas generaciones tras generaciones por año. Cuando se analiza una Acinetobacter viejo, fíjense que tiene 66 bombas de flujo, inclusive es una cepa previa a la era antibiótica, y cuando se analiza una cepa post-exposición a los antibióticos, como es un representante de uno de los clones mayoritarios de Acinetobacter, se ve que tiene más bombas de flujo, que en la evolución van adquiriendo bombas de flujo, y esto le permite resistir. En el examen le preguntamos el nombre de las 84 bombas de flujo. Si no lo saben, no les damos el certificado. Fíjense que son nombres muy complejos que no lo tienen que saber. Lo más importante, hay dos cosas que tienen que buscar en el Acinetobacter. La primera de ellas es la beta-lactamasa de espectro extendido. Y es difícil buscar la BLE porque estamos hablando que es un patógeno que tiene una cefalosporinasa cromosómica prácticamente hiperproducida en la mayoría de los casos. Más o menos cada 100 Acinetobacter, uno va a tener beta-lactamasa de espectro extendido en la población adulta, pero por lo menos acá en Argentina, en la población pediátrica, sobre todo aquellos que hacen pediatría, uno de cada 40 va a tener una beta-lactamasa de espectro extendido. Lo que tienen que tener presente es que para buscar a las BLE, los sistemas de detección más modernos no sirven. Fíjense, esto es cefta con cefta clavulánico, acá agranda cefta clavulánico, y uno está tentado en decir que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido porque agrandó el disco de clavulánico con respecto a la cefalosporina. Acá tienen otra Acinetobacter que también agrandó la cefta clavulánico con respecto a ceftacidima, pero a nivel genético solo es una hiperproducción de AMC. ¿Con qué se come esto? Esto es un falso positivo. No hay duda. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que los Acinetobacter son sensibles per se a los inhibidores. El sulbactam es antibiótico para el Acinetobacter, no es un inhibidor de beta-lactamasa. El sulbactam se une a las PBP del Acinetobacter y actúa como un antibiótico más. Lo mismo pasa con el clavulánico. El clavulánico también puede actuar como antibiótico per se. Entonces lo que vemos acá, en realidad, es el efecto del clavulánico. ¿Cómo hacemos para sacarnos de encima el efecto del clavulánico? Los discos combinados sirven si dan negativo. Si no le ven el agrandamiento con clavulánico, ya saben que no tiene BLE. Ahora, si tiene agrandamiento y uno no sabe si es el clavulánico que está matando el Acinetobacter o está inhibiendo una BLE. ¿Qué hacemos? Y volvemos al viejo método de probar el amoxiclavulánico solito. El Acinetobacter es muy tradicional. Se ha quedado en el tiempo, le gustan las cosas más viejas. Entonces lo que hacen es probar el disco de amoxiclavulánico. Y acá fíjense que vemos el efecto doble. Acá ven que el amoxiclavulánico tiene un halo. ¿Lo llegan a ver? Esto no es la amoxicilina que está dando el halo. Lo que está dando el halo es el clavulánico. Entonces este halito era lo que se le sumaba al halito de cefta y les daba el agrandamiento positivo. ¿Qué pasa? Acá vemos la inhibición de la BLE. Ya dejamos la CIM del clavulánico. Ustedes saben que la CIM está acá, ¿no? Donde termina el halo. La CIM del clavulánico la dejamos acá y con concentraciones sub-CIM del clavulánico ya podemos ver en la inhibición de la BLE. Son BLE que se inhiben muy fáciles con clavulánico. Son beta-lactamasas tipo BEP, PER, que son muy inhibibles por clavulánico. Entonces, lo que necesitamos para detectar las BLEs en Acinetobacter es el viejo método del amoxiclavulánico.
El problema son los automatizados, que vienen siempre con ceftaclavulánico, les contaba ayer Laura, que tienen esos sistemas de detección. Muchos de los sistemas no se los interpretan, porque es un Acinetobacter, pero como esto se ha puesto de moda cambiarle la especie al equipo automatizado para ver cómo reinterpreta las beta-lactamasas, entonces a lo mejor al Acinetobacter están tentados y le ponen Klebsiella pneumoniae, a ver cómo me da la BLE, puede ser que les dé positivo. Entonces, en los casos en que el automatizado o los discos combinados les dé positivo, hagan el método tradicional del amoxiclavulánico con la cefta. Las distancias de 15 milímetros de centro a centro, bastante cerca, y solo háganlo aquellos que tienen automatizados cuando es resistente a cefta y cuando engañaron al equipo y les dice que es BLE positivo. ¿Por qué es importante detectar la BLE? En general, un tipo particular de BLE, que es la mayoritaria, no está bueno mezclar ciencia y religión, pero a los fines prácticos transmite un mensaje. En el mismo plásmido en que están las beta-lactamasas de espectro extendido, en estos casos particulares tienen también en el mismo elemento genético genes que codifican para mayores factores de virulencia. Entonces ustedes indirectamente, detectando la BLE, están detectando los factores de virulencia de ese Acinetobacter. ¿Cuáles son los factores de virulencia? La mayor capacidad de adherirse a los epitelios y la capacidad de formar biofilm. Son dos malas palabras para los tratamientos antibióticos. Decir biofilm es decir que el antibiótico no va a penetrar, no va a llegar a los sitios blancos. Tiene mucha dificultad. Y decir que está adherido al epitelio es de vuelta. El antibiótico no logra buenas concentraciones en algunas localizaciones. Entonces imagínense que tienen el Acinetobacter pegado al epitelio alveolar y es muy difícil removerlo de ahí. En estas situaciones, cuando se sospecha una BLE, está recomendado muchas veces incluir en la terapia alguna droga que rompa biofilm. No es necesariamente una droga anti-Acinetobacter, sino es una droga para el biofilm. Si ustedes no sospechan que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, eso no se puede sugerir. Por ejemplo, un macrólido, una rifampicina. Son drogas que no tienen actividad contra el Acinetobacter, simplemente van a provocar sinergia, romper el biofilm y permitir que la droga a la que el Acinetobacter es sensible llegue al sitio blanco. En general, la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido en un Acinetobacter es un factor independiente de mal pronóstico. Por lo tanto, buscar la BLE tiene un impacto clínico. Por eso hacemos que busquen una cada 100, estén buscando la BLE, sobre todo en pediatría. Porque va a permitir identificar un Acinetobacter que puede tener mal pronóstico. Con respecto a la resistencia a carbapenemes, tienen que saber que la gran mayoría de la resistencia, la inmensa mayoría de la resistencia que tenemos a nivel global, ha sido por oxacilinasas, no solo la cromosómica, estas cromosómicas de Acinetobacter se meten en plásmidos y la empiezan a compartir entre los distintos Acinetobacter. Hay 5 grupos de oxacilinasas plasmídicas que se suman a la oxacilinasa cromosómica, que son la 23, la 24, la 58, la 143 y la 235. Se van con estos numeritos a jugar a la lotería. Son todas fenotípicamente iguales. Simplemente cambia con cuando uno hace un estudio de un brote, un estudio a nivel regional o de un país, que se suban a la cromosómica, por ejemplo, del Baumani, que es la 51. Estas oxas son muy débiles carbapenemasas. ¿Qué necesitan? La cromosómica ya saben que necesita la secuencia de inserción. Todas necesitan la secuencia de inserción, la hiperproducción. Si no, no pasa nada. Está el gen ahí silente, no se expresan. En general, las que vienen en plásmidos ya vienen con la secuencia de inserción. Ya son piolas los plásmidos. Ya se reacomodaron para tener una ventaja adquirida. Si es la cromosómica, generalmente necesita parte que se hiperexprese. Pero así todos no alcanzan a tener resistencia clínica. Necesitan sumar un tercer factor, que es la impermeabilidad. Solo cuando están las 3 cosas juntas aparece la resistencia clínica.
Entonces, no es que tienen que hacer nada en particular. Es simplemente cuando ven una Acinetobacter resistente al carbapenem, en nuestro país el 80%, o un poquito más, sepan que se las ingenió para tener las tres cosas. Es muy difícil que no se coseleccionen las tres mecanismos simultáneamente. Solo así aparece la resistencia clínica. El CLSI modificó los puntos de corte para carbapenemes, 10 años después de puntos de corte epidemiológico que teníamos nosotros, coincidentemente en el mismo valor. Los puntos de corte están desde el 2014, para imipenem un halo de resistente menor o igual a 18. Estos puntos y sensible mayor o igual a 22. Durante muchos años tenía un sensible mayor o igual a 16, se perdían todas las resistencias por OX. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el antibiograma de acineto? Por un lado, buscarle la BLE, ¿no? Lo hacen fácil poniendo el amoxiclavulánico al lado de la ceftazidima. Y por otro lado, no tienen que hacer mucho más porque los puntos de corte funcionan muy bien. Entonces, todo lo que es carbapenemasa en el Acinetobacter va a quedar englobado por los puntos de corte independientemente del sistema que utilicen. No hay mucho para hacer. El sistema, el disco, el Bytec, el Phoenix, le va a dar resistente, ustedes ya saben. Funcionó bien, no tienen que hacer nada con los que son sensibles, a eso me refiero. Se relajan, da sensible, no pueden informar sensible. El problema es que son muy pocos los que dan sensibles, la mayoría dan resistentes. ¿Qué hay que hacer? Si da resistente, si bien uno presume que son mayoritariamente oxas, lo que estamos viendo hoy en día es que los Acinetobacter están adquiriendo KPC o NDM, metalometalactamasas, ya que hay tanta oferta de estas resistencias en enterobacterias, empiezan a aparecer los problemas en los Acinetobacter. No es que va a cambiar absolutamente nada en el Acinetobacter, en el reporte, va a ser resistente, pero ustedes van a poder identificar un reservorio de un gen que antes no estaban buscando. Entonces lo que les proponemos es simplemente que hagan una vigilancia de metal y KPC en los Acinetobacter que dan resistentes. KPC depende de dónde estén en el planeta. Uno puede ver estos lugares paradisíacos y estar tentados a los que les gusta el turismo más relajado, no tan urbano. Y tiene que tener presente siempre de cuidarse y no accidentarse. Porque en estos lugares, por ejemplo, esto es Puerto Rico, está lleno de KPC en los Acinetobacter. Lleno. Tienen una prevalencia, estos para el año 2012, no volvieron a hacer estudios, la doctora Robledo no hizo un nuevo relevamiento, pero fíjense que tienen alta prevalencia de KPC en Acinetobacter, incluso tiene variantes, han sido los primeros que reportan KPC10, están inclusive mutando hasta su propia KPC. Tienen KPC en todos lados, y en general en las islas suelen tener altos niveles de resistencia. También hay KPC en Barbados, por ejemplo, en Trinidad, en los Acinetobacter. Por lo tanto, sabemos que el Acinetobacter puede adquirir KPC. ¿Cuántos hay? Por ahora no detectamos ninguno acá en Argentina, pero eso depende de ustedes, que los busquen. Si ustedes no lo buscan, nosotros ni nos enteramos. No vamos a hisopar nosotros a los pacientes. Y lo otro que puede pasar es que haya metal o metalactamasa de tipo Nueva Delhi. Ustedes saben que esto se originó en India y a partir de ahí rápidamente empezó a circular la NDM, todo primero a través del continente asiático. Los que aciertan los países también le damos una bonificación en el examen, aunque se cree que nació en China, obviamente, pero a partir de ahí la circulación ha sido en muy poco tiempo, se pudo trazar más o menos el mapa de evolución y cómo fue alcanzando distintos territorios a través de la península
arábiga alcanzó Europa y finalmente alcanzó nuestras latitudes. Nosotros tenemos casos de NDM en Acinetobacter. De hecho, lo que se sabe de los Acinetobacter con NDM es que han sido los primeros que han portado la NDM mucho antes que las enterobacterias. Esta es la estructura genética donde está contenida la NDM y lo que se puede ver es que siempre aparece secuencias de inserción que se cotransfieren con la NDM que son propias de la Acinetobacter baumannii. Es decir, cuando una enterobacteria tiene una NDM y se analiza su secuencia, hay porciones adyacentes al gen de la NDM que son de Acinetobacter. Es decir, que marcan el rasgo de donde pasó por primera vez y que le hizo un cambio seguramente. Y aparte, lo que se ha visto es uno de los pocos gérmenes que se ha detectado la presencia, casi el único, de NDM en aislamientos de todos los nichos ecológicos. No solo de infecciones clínicas, pero también Acinetobacter de origen ambiental han tenido NDM, de animales para consumo. Por ejemplo, el 80% de los cerdos de China, de algunas provincias de China, tienen NDM. Y obviamente a través de su procesamiento llegan a los alimentos. Es un huésped ideal para diseminar NDM porque estos gérmenes tienen una sobrevida ambiental muy importante. Y se han descrito, fíjense, en un montón de genoma especies. Lo que tienen que saber y por qué les proponemos que busquen la presencia de metalactamasas en los Acinetobacter, que va a ser difícil porque tenemos un montón de oxacilinasas, ¿no?, donde tenemos que buscar la NDM. No solo por identificarlo como posible reservorio, sino también se sabe que tiene un impacto clínico desde hace mucho tiempo. Se sabe que la presencia de una metalobeta-lactamasa en un Acinetobacter, comparado con otro mecanismo de resistencia, incrementa 3 veces más el riesgo de mortalidad en una infección severa. Por lo tanto, detectar la presunción de tener una metalobeta-lactamasa también es un componente importante, ¿no?, para guiar el tratamiento clínico. Identifica pacientes con más riesgo de no tener el desenlace que uno espera. Y esto inclusive se demostró primero en el Lejano Oriente, donde tienen alta prevalencia de metalobeta-lactamasa en los Acinetobacter. Como si fuera poco, lo que se sabe, les contaba el otro día, por qué necesitábamos poner el tritón en el medio de Hodge. Lo que se sabe es que las NDM no son proteínas puras, son lipoproteínas, por lo tanto se adhieren a las membranas. Y lo que se ha visto es que las bacterias pueden liberar su membrana. Como nosotros los descamamos, las bacterias liberan parte de sus membranas en lo que se llama vesículas de membrana externa. Son membrana circularizada, y estas vesículas son una fuente de diseminación. Lo que se ha visto es que en estas vesículas está contenida la NDM, y esto se ha visto, por ejemplo, en patógenos clínicos como Providencia de Rayeri, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens. Este es un trabajo de Lisandro González, de Rosario, y estas Providencia Rayeri, estos Enterobacter cloacae, estas Serratia marcescens son de acá, son de Argentina, son nuestras. Es un trabajo colaborativo. Es decir, se ha visto que en nuestros gérmenes productores de NDM, en este caso enterobacterias, la NDM se puede diseminar en las vesículas. Y esto se ha ampliado recientemente y se ha visto que en los Acinetobacter también se pueden desprender vesículas con NDM, e incluso en las vesículas se ha detectado acetilasa 6'1-BR, que lo van a ver en las próximas clases, que da resistencia a aminoglucósidos y quinolonas. Y lo que se ve es que en las vesículas están las dos cosas, la proteína,
directa, le da la enzima para una protección inmediata, pero también está contenido el plásmido. Entonces, transfiere material genético para que otras bacterias lo puedan adquirir y de esa forma tener la resistencia eternamente. Dentro de las vesículas se pueden detectar las secuencias de inserción y también el elemento transponible completo dentro del plásmido. Y esto permite, obviamente, la difusión de las beta-lactamasas intra e interespecie. Por lo tanto, detectar una NDM en una Acinetobacter tiene el riesgo potencial de mayor mortalidad, como las metalo-beta-lactamasas, y aparte tiene el riesgo de diseminación. Entonces, es importante que ustedes la detecten y la busquen. ¿Cómo las buscamos? Y nosotros tenemos ya, ustedes en particular, tienen múltiples herramientas. Uno de ellos son los métodos colorimétricos. Tienen el CarbNP. Bueno, Marcelo nos dijo que lo van a sacar para Acinetobacter. Y nosotros lo que pensamos todo lo contrario. Deberíamos tener un método colorimétrico para buscar las NDM en los Acinetobacter. La razón seguramente por la cual lo remueven es porque no detecta las oxas. Pero no necesitamos nosotros detectar las oxas porque ya tenemos un 90% de oxas en los Acinetobacter. Lo que necesitamos es que el método detecte las NDM en un contexto de mucha oxa presente. Si el método funciona bien para la NDM y mal para la oxa, mejor, porque nos va a permitir diferenciarlas. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que pasa con nuestro país. El problema generalmente de estos protocolos es que tienen malos sistemas de extracción para Acinetobacter. Esta es la situación de Argentina de los últimos años. Fíjense, en negros tenemos los carbapenémicos. Fíjense, estos son porcentajes de sensibilidad. Cómo cayó abruptamente la sensibilidad carbapeneme, fundamentalmente por la diseminación de oxas. Por lo tanto, necesitamos una metodología que permita detectar las NDM y diferenciarlas de las oxas. Porque lo más probable es que tengamos en nuestros Acinetobacter son NDM. Los primeros casos que detectamos de NDM en Acinetobacter fueron durante el año 2014. Algunos hospitales empezaron a vigilar, buscar las NDM y ya hay reportes en esos lugares. Fíjense que todavía no adquiere una proporción importante en el total de Acinetobacter, pero entre el año 2015 y 2016 compartimos distintas metodologías y protocolos para la búsqueda de Acinetobacter, y fíjense cómo se duplicó la tasa. No significa que esto aumentaron los números reales de diseminación, sino que esto obedece fundamentalmente a que los hospitales están adoptando métodos para buscar la NDM en los Acinetobacter. Y tenemos por ahora, hay Acinetobacter con NDM. Cuando analizamos las distintas metodologías, lo que vemos es el objetivo es poder identificar los Acinetobacter con NDM. Podemos ver que el Triton-Hodge test detecta muy bien todas las NDM, pero también detecta muy bien todas las oxas. Entonces, si bien es una buena metodología, no nos sirve más que el resultado negativo. Si ustedes le hacen un Triton-Hodge test a un Acinetobacter y les da negativo, ya pueden asegurar que no tiene NDM. Pero si les da positivo, no saben si es la NDM o es la oxa. Es decir, es tan eficiente la metodología que detecta las oxas de los Acinetobacter. Y acá lo que estamos buscando es un método que las diferencie. Que me diga que es NDM, pero que no me diga que es oxa. Porque ya sé que todos tienen oxa. ¿Se entiende cuál es el objetivo del método? ¿Qué le pedimos al método? Por lo tanto, hay que mirar los dos lados, la especificidad y la sensibilidad. El MSIM, nosotros no tenemos resultados propios, esto es el estudio del CLSI. Fíjense que en el subgrupo de las NDM le fue bastante bien. No sé por qué lo quieren sacar. A nosotros nos encantaría que lo dejen, sobre todo para buscar NDM. Fíjense que no detecta las oxas, por eso lo quieren sacar. Es muy específico para NDM, eso significa que no detectó las oxas. Hay algunas que no las detecta, pero si tienen un MSIM positivo, ya les está indicando que es una NDM. Habrá que buscar algo adicional
para la que dio negativa. La que dio negativa habrá que trabajar un poquitito más, pero no anda muy mal. El Blue Carbatez se puede utilizar con una modificación, que es incubarlo solo 1 hora y leer el resultado a la hora. Dentro de la hora dan las NDM y las KPC, más allá de la hora de incubación empiezan a dar las OXA, que son más débiles. Entonces, si uno toma ese recaudo, también es un muy buen método. Fíjense que nos da una sensibilidad apreciable del 80% y una especificidad del 100%. Entonces, acá tienen una buena herramienta. Hacen un Blue Carbatez para un Acinetobacter, a diferencia de una enterobacteria, cortan la incubación a la hora. Si quieren seguir incubándolo, no hay problema, no están obligados a tirarlo, pero sepan que a partir de la hora empiezan a dar las oxacilinasas. Tienen un Blue Carbatez que da positivo antes de los 60 minutos, ya saben que es una probable NDM por el KPC. Otro método que pueden utilizar es la sinergia con EDTA. La sinergia con EDTA es muy noble. Hay algunos problemitas que ahora vamos a ver, pero suele dar bastante bien. La mayoría de los acinetos con NDM dan positivas. Hay algunos problemitas de especificidad, hay algunos dibujitos de las sinergias que son medio dudosos, pero si lo largan en paralelo con el Blue Carbatez, tienen 2 buenas herramientas, o a continuación de un Blue Carbatez positivo o negativo, tienen 2 buenas herramientas para combinar. Sin embargo, estamos lejos del ideal de tener 95 y 95 de los 2 lados. Esa es la meta, ¿no? Para que ustedes se queden tranquilos. Tener acá 95 y acá 95. Entonces uno se relaja. Ese 5% de error es inevitable, ¿no? Forma parte de la variación biológica. Pero los que están fuertes de un lado están débiles del otro y los que están fuertes de un lado están débiles del otro. Nos falta todavía darle una vuelta de tuerca para que esto logre tener 95 y 95 y ese será, les puedo asegurar, nuestro objetivo. Cuando se nos pone entre ceja y ceja, lo vamos a hacer. El problema de las OXAs es que algunas de ellas pueden dar falsos positivos con el disco de DTA. Acá hay una metalobetalactamasa. Fíjense de vuelta las sinergias sobre los 2 carbapenémicos abiertas. Los 2 tienen halos de resistentes, eso no hay duda. Pero algunas OXAs pueden dar algunos dibujitos medios raros. No sé si lo llegan a ver bien acá. Hay algunas deformaciones de los halos no tan marcadas, ¿no? Como en estos casos, pero puede haber algunos acinetos que producen OXA, que la distorsión puede ser mayor o a lo sumo lo suficientemente deformado el halo como para que les genere alguna duda. Puede ser que esto les genere duda, no deja de ser subjetivo, por lo tanto, si bien es bastante sensible para detectar las metalos, puede generar en algunas cepas algunas dudas de interpretación y está bien que las tengan. ¿Qué pasa con las OXAs? El problema de las OXAs es que ya está descrito desde hace muchos años la interferencia del EDTA sobre las OXAs. Los acinetos, los OXAs son enzimas diméricas, son 2 dímeros, dos monómeros que se unen para generar la enzima activa y estos 2 monómeros están estabilizados por calcio. Por lo tanto, ustedes saben que el EDTA no solo remueve zinc, ¿no? Sino también lo que va a hacer es sacar el calcio, se lo lleva, por lo tanto los 2 monómeros se desestabilizan, se separan y la enzima se inactiva. Si la enzima se inactiva, por lo tanto aparece mayor sensibilidad al carbapenémico. Entonces, de esta forma es como se explica el falso positivo del EDTA. No es que le saca zinc a la OXA, sino lo que le saca es el calcio. Habría que tal vez buscar algún disco de DTA con calcio para reponer un poquitito. Lo que pasa es que es muy difícil con las concentraciones tan altas que tienen de EDTA los discos.
Y en la cima de la pirámide tenemos el Carba-NP Direct, funciona, es en el único caso que es significativamente superior, siempre hasta ahora vemos que es equivalente, es un poquitito mejor, pero estamos lejos de el 95 o al menos 90% de sensibilidad, tenemos algunos falsos negativos. Pero cualquiera que utilicen, yo les diría ya de este escalón en adelante, cualquiera que utilicen les va a dar información en la mayoría de los casos, resuelven la mayoría de los casos y habrá que trabajar en los resultados negativos, sobre todo siendo tan específicos estos sistemas. No les quise contar ayer porque ya tenían demasiado en la cabeza, pero uno de los beneficios que hemos visto de tratar de mejorar el Blue Carbatest y hacerlo en un formato más amigable, porque sabemos que no todos tienen balanza, no todos tienen pHímetro, si bien no es necesario, hemos escuchado a muchos de ustedes que lo hacen de manera a ojo, a lo mejor en un primer momento sí es necesario tener la balanza y el pHímetro hasta que uno ajusta el ojo, ¿no? Y luego puede hacerlo con ojo desnudo. Y hemos empezado a trabajar, marcamos la fecha y la hora en que empezamos a trabajar en un nuevo formato del Blue Carbatest que les permita no contar con balanza y no contar con pHímetro, y que sea una alternativa a al único sistema comercial, hay dos en día disponibles, que son bastante costosos. Y lo que pudimos hacer es estandarizarlo en el formato de disco, como los discos del antibiograma. Los discos vienen impregnados con las soluciones. Cuando uno le incorpora el inóculo, adquieren el color azul final, y en caso de tener la presencia de una carbapenemasa va a decolorar el disco hasta el nivel de amarillo. Lo que pudimos hacer fue incorporar inhibidores, no sé, a ver si lo podemos ver de vuelta, fue muy rápido, ¿no? Pudimos incorporar algunos inhibidores, como el EDTA, en el caso de arriba tiene EDTA, por lo tanto retrasa o inhibe la acción de las carbapenemasas de tipo metalo, entonces les permite diferenciar los dos mecanismos. Algo que no se puede hacer en el formato líquido, que es agregar el EDTA, porque necesitan mucha concentración y eso les vira el pH. Entonces esto sí nos va a poner arriba de la escalera con muy buena sensibilidad y especificidad. Sabemos que tienen que sobrevivir hasta ese tiempo, hasta que esto esté disponible el año que viene. Acá les muestro algunos ejemplos. Acá tienen una cepa de Acinetobacter sensible, que el Blue Carbatest es negativo. Acá tienen una que produce 2 oxacilinasas, da positivo el Blue Carbatest, pero también da positivo con el disco de EDTA. Significa que no es una enzima inhibible por EDTA, por lo tanto no es una metalo. Esto es otro tipo de enzima. Y acá tienen una Acinetobacter que da positivo el Blue Carbatest, pero que es inhibida con EDTA, por lo tanto se infiere como que es una cepa productora de metalobeta-lactamasa. Y la ventaja de tener el EDTA en el mismo sistema es que no tienen la obligación de cortar la incubación a la hora. Esto, fíjense que dio positivo a la hora y media. Lo que pasa es que al tener el inhibidor de la metalo, ustedes pueden seguir incubando hasta las 2 horas o 2 horas y media. El problema de la detección del Blue Carbatest tradicional es que esos falsos negativos suelen saltar positivos después de los 60 minutos. ¿Sí? ¿En ese caso ya no afecta a la OXA? No, fíjate que no está de la misma tonalidad. No afecta a la OXA. Y fíjate que no está de la misma tonalidad que un negativo. Es decir, algo cambió de color, está un poquitito más verde. Es decir, que acá abajo seguro hay una OXA
que sigue funcionando. Pero la NDM en general tiene una cinética más activa, por lo tanto da positivo mucho antes, entonces ahí uno corta la lectura y ve la diferencia de color. Si esto uno lo prolonga en la incubación, seguramente esto termine todo amarillo por la acción lenta de la OXA, pero no logra inhibir a las OXAs por completo. ¿Qué pasa con la 51? ¿Puede diferenciar? En este caso no debe estar hiperexpresada, no sabemos si tiene la secuencia de inserción o no. No sabemos cuántos de nuestros Acinetobacter tienen la hiperproducción de la OXA 51. Es dimédica, sí. Lo que pasa es que ya de por sí tiene un halo tan grande que en las distancias que las ponemos no vemos el efecto del EDTA. Bien. Ustedes tienen que sobrevivir hasta que esto esté disponible o sistemas equivalentes estén disponibles o que le podamos pasar alguna forma de agregar el EDTA en el glucarbatase. Entonces, para sobrevivir tienen que hacer lo que hay disponible en este momento, que es el glucarbatase o el carbapenem. No tenemos probado los sistemas comerciales. Recién ahora tenemos un número crítico suficiente de Acinetobacter con NDM como para poder desafiar los sistemas comerciales. Me refiero a las pastillas de Rosco y al Rapidex. No sabemos cómo funcionan los sistemas comerciales con estas cosas. Esto está hecho con productos caseros. Si entonces diferenciamos el resultado positivo o negativo, obviamente, y dentro de los positivos los distintos tiempos. Si es positivo dentro de la primera hora o si es positivo en la segunda hora de incubación. Si es positivo dentro de la primera hora, sospechamos que es o una KPC o una metalo-beta-lactamasa. Entonces, si da positivo dentro de la primera hora, le hacemos una prueba con borónico, una prueba con ETA, y ahí ya sabemos si tienen una KPC, una metalo. En el caso del Acinetobacter, con el metalo no tenemos el 100% de sensibilidad, por eso puede aparecer un resultado negativo. El tema es qué pasa si da negativo el glucarbatase. Sabemos que hay algunos acinetos que tienen NDM que van a dar resultado negativo al glucarbatase. Son los que tienen que hacerle algo adicional. Eso algo adicional puede ser el disco de EDTA, puede servir. Si ven la sinergia clara, si da el glucarbatase dentro de la hora, ya está, se acabó la historia. Si da negativo o después de la primera hora de incubación, hay que trabajar un poquitito más. Le hacen el disco de EDTA. El disco de EDTA va a depender un poco de la interpretación y del Acinetobacter. Si el Acinetobacter les da claramente positivo, entonces no hay duda que es una metalo. Pero tengan presente que algunas OXAs dan dudoso. Si tienen alguna duda adicional, el Triton-Hodge test solo les va a ayudar si es un resultado negativo para descartar la metalo, porque las OXAs dan positivo. Y algo que tienen que tener muy presente, por lo menos los que estamos acá en Argentina, es que la gran mayoría, o 3 de cada 4 Acinetobacter que tienen NDM, tienen un patrón de resistencia único y característico que no tienen los productores de OXA. Es un dato observacional que les decimos que tengan presente. Todos nuestros Acinetobacter, la mayoría de los que tienen NDM, 3 de cada 4 tienen metilasas de aminoglucosa. Esto significa que tienen 0 de aloamica y 0 de aloagenta. Entonces, eso ya es un dato que tienen adicional en el antibiograma. Ven que es resistente a carbapenem y aparte tiene alto nivel de resistencia a amica y agenta, piensen que tienen una NDM en ese Acinetobacter. Ninguna OXA de las que están circulando por ahora tiene alto nivel de resistencia. Entonces, si eso está presente en el antibiograma, ya está cantado. Ya está cantado. No se olviden siempre de ver los detalles del antibiograma. Esto se mantiene por ahora, que no se diseminan estas metilasas a los Acinetobacter productores de OXA. Esperemos que se mantengan segregados porque es un dato adicional. Ven el Acinetobacter, 6 de amica, 6 de genta, ya está, se lo firmamos, prácticamente. No hay mucho más que hacer. Entonces, en esos casos que el Acinetobacter, todos los 4 o 5 falsos negativos que tuvimos, ¿no?, con el glucarbatase, que dieron después de la hora, o que dieron negativos, tenían las metilasas. Entonces, era un dato adicional para saber que tiene una metalo-beta-lactamasa del tipo NDM. Sí, son plasmídicas, la mayoría son plasmídicas. Sí. O sea que también
la vigilancia que tiene sería para que este mecanismo tampoco se disemine. Exacto. Van cosegregados. Sí. Es el borónico común, sí. Sí. El combinado. O sea, pueden probar, significa que pueden probar el monodisco, o pueden probar el disco combinado. El de SMBRIT o el de Rosco, sí. De la CNE, ¿sí? Deberían funcionar en paralelo, porque tienen la misma carga de DTA. O sea, el disco de DTA solo y el disco de mero con DTA tienen la misma cantidad de DTA. Es decir, no debería haber cambio. Sí podría haber cambio a lo mejor con el borónico, que funcionen distintos, porque el monodisco de borónico son 600 de aminofenilborónico, y el disco combinado, por ejemplo, del DSM-BRIT son 400, pero de fenilborónico. O sea, tienen distinta carga y distinto borónico. Entonces ahí uno puede esperar que no sean paralelos los resultados, que uno dé y el otro no, con más chance que dé el DSM-BRIT porque es un mejor borónico que el del monodisco. Se hizo 5 o 7 años después. Mientras que el DTA deberían dar resultados paralelos. Si hubo alguna diferencia, yo le reclamaría al productor de discos. Pasa que es muy difícil controlar un monodisco de un inhibidor. Es muy difícil hacer un control de calidad a un monodisco que tiene un inhibidor. Es muy difícil, porque no hay un rango que pueda dar. Entonces, recuerden buscarle también la resistencia a los aminoglucósidos, y recuerden que están los cassettes disponibles. En caso de dudas, hay cassettes para NDM, y esto puede resolver. No es la indicación ideal, ¿no? Está preparado el cassette para otra cosa, para las enterobacterias, pero lo tienen ahí detrás del vidrio con el martillito. En caso de duda, de emergencia, de conflicto, rompen el vidrio. Lo más interesante que se los pongo es porque están en research, ya hay trabajos presentados en el último Congreso Europeo de cassettes de la misma empresa de Cori, que tiene las dos OXAs más prevalentes, OXA 23 y 58, y están pensando en hacer un trío NDM, OXA 23, OXA 58, para que cerremos la persiana y tengamos un cassette para las enterobacterias, otro para los Acinetobacter, y así, ¿cómo que no nos vamos a tomar café? No vamos a leer papers, vamos a pensar cómo salvar al país de la panresistencia. Entonces, esto tengan presente que lo estamos evaluando. Ahora que tenemos un número crítico de Acinetobacter con NDM, podemos jugar un poquitito más para tener peso estadístico, y seguramente le hagamos algún pequeño ajuste o cambio en función de cómo nos ven los resultados. Agregué simplemente, acá tienen la distribución de discos, que es la misma que usamos para Pseudomonas. No es que vaya a dar más información, simplemente es para que se acostumbren a poner los discos en los no fermentadores de la misma manera. Esto lo tienen también grande, el EDTA sí, acá a lo mejor se justifica tal vez de entrada, porque tenemos todos los Acinetobacter resistentes. Y seguir manteniendo el imilacase de manera adyacente, y una fuente de clavulánico. Recuerden que si ponen ceftaclavulánico va a haber falsos positivos, que la BLE es mejor buscarla con el amoxiclavulánico que con la ceftaclavulánico. Entonces eso está puesto ahí para alertarnos. Para terminar, solamente un chivo, que porque ayer estuvieron preguntando muy interesados, y tengan presente que las cromatografías acá en Argentina se comercializan con nombre Britannia. Han hecho el convenio, no tienen nombre Coris, tienen nombre Britannia, pero es la misma. No es que le vayan a decir que quieren las de Coris, es la misma, simplemente para tratar de ahorrar los costos, se embalan acá
porque si no los transportes en cajas es muy grande, es muy caro, entonces vienen sueltas y se envasan acá y por lo tanto se las rotulan con el nombre Britannia. Para terminar, unas cuestiones muy interesantes que tienen que tener presente con los Acinetobacter, que están evolucionando, ¿no? Claramente hacia la panresistencia. Nosotros tenemos un delicado equilibrio, aunque el año pasado hubo un brote de panresistencia en Mendoza con Acinetobacter, así que tenemos que tener presente. Recuerden que hay definiciones consenso para definir multiresistencia, extrema resistencia y panresistencia, siendo la multiresistencia la resistencia simultánea a 3 o más clases de antibióticos. La extrema resistencia generalmente es el Acinetobacter, que es sensible solo a 2 drogas o menos, colistin y tige, por ejemplo. Hemos tenido una recuperación de la sensibilidad de amicacina, como les contaba Wanda ayer, en los Acinetobacter, que hace que hayamos reclasificado, ya no son más extremadamente resistentes, sino son multiresistentes, porque tenemos sensibilidad a 3 drogas, y los panresistentes, que son aquellos Acinetobacter que tienen resistencia a todas las drogas. En caso de resistencias a todas las drogas, sí está indicado hacer búsquedas de combinaciones, es en el único caso que se recomienda, un método cualitativo que muchas veces recurrimos antes de hacer una curva de sobrevidas o estudios más complejos, es buscar sinergias en la inhibición, utilizando gradientes continuos de disco. También lo pueden hacer cruzando tiras de test, pero esto sería la cruza de tiras de test del subdesarrollo. Entonces lo que vemos es tratar de evaluar cuando los antibióticos generan superposición. Por ejemplo, acá tienen ampicilina, surbactam y gentamicina, imipenem, ampicilina, surbactam, imipenem y genta. Genta no lo podemos evaluar y no debería pasar nada raro. Lo que se genera en el medio es el crecimiento bacteriano y lo que hay que evaluar es si hay deformaciones y no se produce el crecimiento en ángulo recto. Fíjense que acá hay una distorsión del crecimiento, eso se interpreta como que es sinérgico, de la misma forma acá, y más marcado lo pueden ver acá. Inclusive lo que pueden ver es que el halo de imipenem estaba todo invadido por colonias, y esta combinación con ampicilva, por ejemplo, eliminó las colonias intralo, lo mismo que la combinación con gentamicina. Esto selecciona candidatos muchas veces para estudios posteriores más complejos. Para no estar probando tan a ciegas, esto a veces es un buen esquema de tamizaje. Lo que se sabe en la literatura es algo bastante consenso, que uno ya sabe qué combinaciones funcionan mejor, por lo tanto algunas de ellas es mucho más, es más directo buscar esas combinaciones que estar probando al azar. Un estudio reciente, por ejemplo, de distintos clones internacionales de Acinetobacter que se volvieron panresistentes o extremadamente resistentes. Se hicieron distintos estudios de combinaciones de antibióticos y se vio, por ejemplo, acá tienen las combinaciones en orden de menor a mayor frecuencia. Colistina ampicilva no fue muy exitosa, solo muy poco de los casos. Colistina mica tampoco fue muy exitosa, son Acinetobacter resistentes a colistin resistente a la micacina. Fíjense la combinación de colistin con Cas, fue sinérgica en el 50% de los casos, y también la combinación de colistin con teicoplanina. Los glicopéptidos suelen ser bastante sinérgicos en los antibióticos, en los Acinetobacter. Lo que se provoca generalmente es el colistin provoca disrupción de la membrana externa y permite que estas moléculas voluminosas que normalmente no ingresaban puedan ingresar a la bacteria. Fíjense, colistin con banco en un 80% es de actividad sinérgica, y la que siempre funciona y siempre los va a salvar, y es la que siempre tienen que recomendar cuando las papas queman, es colistin rifampicina.
E inclusive está demostrado en estudios del Hospital de Clínicas de acá de la ciudad de Buenos Aires, lo tienen en la bibliografía, que esta combinación sinérgica inclusive ha permitido rescatar pacientes con meningitis, por válvulas, con infecciones por Acinetobacter, resistentes al colistin. La rifampicina lo que hace es disminuir la SIM a la colistina en estos casos. Es una combinación bastante noble. Algunas de estas combinaciones, por ejemplo colistin banco, están ensayadas en modelos animales, en galeria, y tienen muy buen éxito. Inclusive hay 3 casos ya reportados en la literatura que funciona bastante bien. Estas son situaciones extremas. Cuando no hay otra cosa disponible, uno recurre a estas opciones que son prácticamente compasionales. Pero hoy en día ya colistin rifa ha dejado de tener esa categoría de compasional porque hay mucha evidencia de que funciona muy bien. Y no es necesario que ustedes lo prueben. De entrada se recomienda esta combinación y se evaluará alguna otra combinación si colistin rifa no funciona. Calculamos que sí, y aparte debe producir algunas distorsiones en el lipopolisacárido que hace que el colistin pueda unirse. No están muy claros cuáles son los mecanismos por el cual se logra el efecto en la combinación colistin-rifa. No se sabe muy bien si esto también, muchas veces las Acinetobacter que son resistentes a colistin, lo que pasa muchas veces es que quedan completamente desprovistos de lipopolisacárido. Quedan prácticamente desnudos. Y lo que podría hacer es que la rifan induzca cambios metabólicos en el Acinetobacter para que vuelva a producir el lipopolisacárido y el colistin pueda unirse. No es que hay una modificación del sitio blanco, sino que el sitio blanco está ausente. Entonces lo que se cree también es que la rifa hace que se vuelva a sintetizar el lipopolisacárido por mecanismos de estrés. Ahora eso lo probaron colistin R, rifa R, ambos R. Ambos R, son cepas persistentes. Totalmente R. Totalmente R. Está muy avanzada una vacuna para Acinetobacter, así que habrá que ver qué serotipos cubre, pero hay mucha inversión en la industria para que en los próximos 5 años haya disponible una vacuna para Acinetobacter. Tal vez esa sea una de las soluciones más radicales a las infecciones por estos gérmenes. Creo que hasta ahí llegamos. ¿Alguna duda?